Bien, continuamos. Bienvenidos sean ahora a nuestro tiempo en la palabra. Un tiempo en el cual nos gozamos, un tiempo que esperamos siempre con gran disposición, porque estamos convencidos de algo. La palabra es viva, es eficaz, es útil, como está escrito para muchísimas cosas. Pero también, aunque tenga tanto tiempo de que fue escrita, sabemos que es relevante para nuestro tiempo. Dios tiene aún mucho que decirnos y nosotros tenemos mucho que responder a la voz de Dios, porque su palabra llega a nosotros para edificarnos, para bendecirnos, para que la pongamos en práctica. No tiene sentido ser solo oidores del mensaje. Esta es una palabra totalmente dinámica que llega a nuestra vida y que tenemos que siempre aplicarla con humildad. Así que le invito a que estemos atentos a recibir lo que Dios tenga para nosotros y a poner en práctica siempre su mensaje. Leí esta semana un informe que dice que de enero a septiembre de este año los irrespetos al semáforo ya dejan 225 millones de ganancias en multas. 225 millones. Esto debido a que en el total de lo que va del año, dice este informe, 13,000 conductores han sido multados por la infracción a los semáforos. 13,000 conductores. Como que se ha vuelto costumbre saltarse la luz roja en nuestro país. El irrespeto a los semáforos es muy evidente y los que conducimos sabemos que esto es así. Somos testigos de muchas infracciones, ¿verdad? A esta señalización tan importante. Y a veces decimos, nada pasa. Pero la realidad es que ese tipo de acciones generan consecuencias y a veces muy graves. Accidentes, no solo multas económicas. Y esa costumbre de saltarse los semáforos, cuando se ve la luz roja, cuando se ve un alto, ¿verdad? Casi que hay como una fuerza, hay como una inquietud, ¿verdad? A reaccionar contrariamente. Creo que esto refleja en alguna manera también nuestra condición humana, nuestra realidad de vivir en un mundo caído, ¿verdad? Y yo me preguntaba, hablando ya de nuestra comunión con Dios, de nuestra vivencia en Dios, ¿cuántas veces hacemos lo mismo con Dios? Si existieran multas por cada vez que cumplimos infracciones, cada vez que Dios nos hace un alto o nos indica algo, nos pone la luz roja o nos da algún mandato, alguna señalización, quién sabe por cuántos miles de millones iríamos ya en multas. Bendito sea el Señor, porque su amor es grande y su misericordia es incomparable, y porque está escrito que si nosotros nos humillamos, nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero es interesante cómo se vuelve costumbre a veces la desobediencia, así como se ha vuelto costumbre desobedecer las leyes de tránsito, infringir la ley. Al ser humano se le vuelve costumbre también desobedecer a Dios. En 1 Samuel 15:22, leo para ustedes, dice: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan sacrificios o que se obedezca lo que Él pide? 1 Samuel 15:22. ¿Qué le agrada más a Dios? Oiga esta pregunta. ¿Que se le ofrezcan sacrificios o que se obedezca lo que Él pide? Y responde el texto: el obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los animales sacrificados. No hay duda que obedecer al Señor es muy importante, pero me llama la atención que también dice ahí, y el prestar atención. Nosotros tenemos que estar siempre atentos a los detalles de la voluntad del Señor.
Y cuando Dios nos pide algo, obedecerlo, pero no obedecerlo a medias. Obedecerlo con todos sus detalles. Porque eso es lo que Dios realmente merece de parte de nosotros. Una vida de obediencia, una vida de respuesta a Él y a su voluntad. Porque Él es todo para nosotros. Y con gratitud entonces le servimos. La semana pasada estuvimos hablando de cuando Dios no responde. Y observamos algunos detalles, ¿verdad? De cómo no necesariamente significa que Dios no esté respondiendo, sino que tal vez aún no es el tiempo. Pero también, así como es importante reflexionar sobre cuando no llegan las respuestas de Dios a nuestras peticiones, a nuestros anhelos, también es importante que reflexionemos en la contraparte, cuando nosotros le decimos que no a Dios. Así yo titulé este mensaje para esta mañana, cuando le decimos que no a Dios. Y quiero que leamos un ejemplo bíblico de un hombre que le dijo no a Dios, de un hombre que tuvo el atrevimiento de decirle no al Señor. Algo que cada vez se vuelve más común, lamentablemente, en nuestros tiempos. Estoy hablando del personaje bíblico Jonás. Usted posiblemente recordará o habrá leído, e incluso habrá visto alguna película sobre Jonás. Y siempre se nos viene a la mente, ¿verdad?, esa figura visual de aquel gran pez tragándose a Jonás. Pero todo eso tiene una razón de ser. Jonás vive esa experiencia porque él le dijo que no a Dios. Y quiero que observemos con atención algunos detalles de lo que esa obediencia a Dios significa realmente y de lo que ocurre cuando le decimos que no al Señor. Permítame leer, acompáñeme a leer, busque ahí en su Biblia Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. Voy a dar un momentito para que usted pueda ubicarlo y vaya siguiendo la lectura junto a mi persona. Jonás capítulo 1. A ver. Vino palabra de Jehová a Jonás. Estoy en Jonás 1:1. Hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? A Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, pero no para obedecer al Señor, sino se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una grande tempestad, tan grande, dice, que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaban al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos,
que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Cuando le decimos que no a Dios, es el tema que estamos compartiendo en este día. Y estamos observando un hombre que tuvo el atrevimiento de decirle que no a Dios. Algo que cada vez se torna más común, lamentablemente, en nuestros días. Más y más personas le dicen que no a Dios. Cuando Dios expresa su voluntad, cuando Dios hace una demanda, un pedido, un llamado en específico, muchos, incluyendo el pueblo de Dios, personas dentro del pueblo de Dios, tienen el atrevimiento, como lo tuvo Jonás, de decir no a Dios. Y yo no estoy aquí pretendiendo hablar de un tema lejano a la iglesia, lejano a nuestra realidad en Cristo. Me parece que si somos lo suficientemente sinceros, tenemos que reconocer que quizás esto está más cerca de lo que pensamos. Y si hacemos una evaluación de nuestra propia vida y nuestro accionar, de pronto encontraremos momentos en que le hemos dicho no a Dios, en que hemos tenido ese atrevimiento. Bendito sea el Señor por su misericordia. Vamos a observar algunos detalles con más atención, con más calma. Dice el versículo 3. Ya vimos que el Señor le ordena, le da esta dirección, este mandato, que se levante y que vaya a Nínive a predicar el mensaje del Señor, a compartir la voluntad de Dios. Y dice el verso 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. En vez de responder inmediatamente y decir, claro que sí, Señor, se haga tu voluntad, aquí estoy, voy para allá, Jonás pretende huir de la presencia del Señor. La Nueva Versión Internacional dice huir del Señor. Cuando le decimos no a Dios, empezamos a evitar cualquier confrontación con nuestra realidad, con nuestra decisión anterior. Cuando las personas le han dicho no a Dios por alguna razón y nos acercamos a ellos y tratamos o pretendemos hacerles ver su error, ¿qué hace la gente cuando toma esas decisiones contrarias a Dios? Por lo general es esto mismo. Se pretende huir del Señor, huir de su presencia, huir de cualquier confrontación que nos lleve a pensar en la decisión que tomamos. Mucha gente dice, ya no me diga nada más, ya no me diga nada sobre eso, ya tomé mi decisión. Cuando sabemos que es imposible huir de nuestro Dios y de su voluntad, donde quiera que corras, donde quiera que huyas, tú cuando le has dicho no a Dios, te verás confrontado a esa realidad tarde que temprano. Cada uno de nosotros nos veremos confrontados a esa realidad si le hemos dicho no a Dios, por más que pretendamos huir. Dice el Salmo 139, hermoso salmo, que declara esa omnipotencia, esa omnisciencia,
esa sabiduría maravillosa de Dios y su poder. Salmo 139, dicen los versos, voy a leer del 7 al 10. Hace la pregunta el salmista David: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Jonás le dijo no a Dios y pretendió huir del Señor cuando no se puede huir, dice David el salmista, por más ni al extremo del mar, ni a la altura de los cielos, ni a la profundidad. Dios me va a alcanzar ahí. La realidad de la desobediencia nos alcanza donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos. Tal vez le has dicho no a Dios y has pretendido huir de su presencia. Y tal vez has dicho, voy a alejarme de las cosas de Dios, o voy a dejar de hacer esto para Dios, y tomas el rumbo contrario. ¿Sabe qué hizo Jonás? Jonás, dice el texto 3 que acabamos de leer, que él pretendió huir de Jehová, en vez de ir a Nínive, ir a Tarsis. Y geográficamente hablando, Tarsis está totalmente del lado contrario a Nínive. O sea, Jonás dijo, voy a irme a hacer todo lo contrario que me dijo Dios. ¿Le suena familiar? Cuando le decimos que no a Dios, en realidad nos vemos impulsados a hacer todo lo contrario. Y pretendemos huir de su presencia. Pero nos llega tarde que temprano esa realidad. Dios todo lo ve. Dios todo lo conoce. Dios está en todo lugar y su brazo nos alcanza. Dice el verso 4, volviendo allá a Jonás 1. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Entonces Jonás llega a este lugar, se sube en este barco ahí, en este lugar que se llamaba Jope, para pretender llegar a Tarsis. Según él, huyendo de la voluntad de Dios. Pero cuando va en el barco, ahí en la embarcación, en el mar, dice interesantemente, no dice que se levantó un viento, una tempestad, dice Jehová hizo levantar ese gran viento. El Señor es el que manda esa tempestad, ese gran viento a ese barco. Porque cuando le decimos que no a Dios, Dios nos pone en medio de crisis, así como suena. Dios nos pone en medio de dificultades. Se nos complica el camino muchas veces porque Dios mismo lo está complicando. ¿Pero acaso Dios no quiere hacer lo bueno? ¿Pero acaso Dios no quiere siempre beneficiarnos? Sí, pero con Dios no se juega. Dios es santo, Dios es temible. La buena noticia es que Dios permite esas crisis, envía esas crisis, porque Él usa las dificultades para que miremos a Él. Dios usó esa tormenta, esa tempestad tan grande, esa dificultad que Jonás no se esperaba. Él dijo, me subo a este barco, y seguro dijo, no sé, en tanto tiempo, en 4 horas o en un día estaré allá en Tarsis. ¿Qué se iba a imaginar él que iba a topar con esa tempestad tan terrible? Dios levantó esa crisis. Dios levantó esa dificultad porque Dios usa esas cosas para que aquellos que le han dicho que no, miren a Él. Miremos a Él. Entremos en razón. La pregunta es, ¿por qué esperarnos hasta eso? ¿Por qué esperarnos hasta tocar fondo? ¿Por qué endurecer el corazón y pretender huir de la presencia del Señor y pretender cerrar el oído a su voz cuando Él habla, cuando Él ha dicho? ¿Por qué esperar a que Él tenga que levantar una crisis, una tempestad de nuestra vida? ¿Por qué esperar a llegar a tocar fondo para reconocer y decir, sí, Señor, perdóname, pequé contra ti, te desobedecí, me arrepiento? ¿Por qué esperar hasta eso?
Me gusta lo que dice Proverbios capítulo 28. Proverbios 28. Dice Proverbios 28, versículos 13 y 14 para los que anotan. Proverbios 28, 13 y 14. El que encubre sus pecados no prosperará. Repito, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Oiga, qué lindo. Y dice el 14, bienaventurado, o sea, dichoso, el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Cuando se endurece el corazón, el camino se torna difícil. Viene lo malo, vienen las dificultades, vienen las complicaciones. Y Dios permite esas cosas para que reaccionemos, para que miremos a Él, para que nos acordemos de cuál es la voluntad que Él ha determinado para nuestra vida. Porque Dios nos ama. Porque Dios nos ama. Porque Dios no quiere que pretendamos seguir huyendo de su presencia. Y a veces tiene que tratar fuerte para que miremos a Él. ¿Por qué esperarnos hasta eso? ¿Por qué esperarnos hasta eso endureciendo el corazón? Sería la pregunta. Dice el verso 5, Jonás 1:5, ese es nuestro texto base. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres, o sea, trataron de alivianar la carga, el peso del barco, ¿verdad? Y botaron muebles y cosas, lo que tuvieran ahí, para tratar de que no se hundiera. Dice el verso, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Qué interesante esta escena. Se echó a dormir. En medio de esa gran tempestad, en medio de esa dificultad tan grande que surge, oiga, que la gente le clamaba a sus dioses. Y Jonás dice, se fue y se acostó a dormir. Porque cuando le decimos que no al Señor, el orgullo hace que pretendamos minimizar el problema. Y que intentemos entonces restarle importancia. Creemos que tenemos el control. Creemos que podemos manejarlo nosotros. Y lo minimizamos. O lo minimizan quienes le dicen no a Dios. Y cuando alguien o algo los confronta con esa decisión que tomaron, minimizan eso. Se relajan y se acuestan ahí. Aunque ya esté la dificultad y aunque se les haya armado un burumbú, siguen de cabezones, siguen en la terquedad, diciendo, no, esto me ocurrió por otro motivo, y minimizan. No, esto me está pasando por otra cosa, o no, de esto ahorita es algo, yo esto lo tengo dominado, esto no es problema para mí. Cuando la realidad es que están siendo golpeados por las consecuencias de sus acciones. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 23, Mateo 23, observemos lo que dice el verso 37. Mateo 23, verso 37. Este es un pasaje maravilloso porque, aunque el contexto no es quizás el ideal que esperáramos, me parece maravilloso porque expresa el profundo amor que tiene el Señor por toda la humanidad. Cuando el Señor estuvo frente a Jerusalén, hizo un lamento. Hizo un lamento. ¿Cuántas veces habrá hecho lamento el Señor por ti o por mí? Sí, porque Dios sufre. Dice el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo se contrista, se entristece. Mateo 23, 37. El lamento de Jesús es este: Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina que junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Yo me imagino al Señor diciendo en este tiempo, póngale usted el nombre que quiera: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces te envié profetas, te envié palabra, y los rechazaste, los apedreaste. ¿Cuántas veces te quise juntar, así como la gallina pone a sus polluelos debajo de sus alas? Y terriblemente dice que el lamento del Señor es, ¿por qué? Porque dice, no quisiste. ¿Será que no has querido reconocer que estás caminando en contra de la voluntad de Dios? ¿Será que no has querido reconocer que le dijiste no a Dios y que en esa desobediencia solo va a traer consecuencia y destrucción? Quizás este mensaje no llame tanto la atención como el de la semana anterior, porque nos gusta hablar de esa realidad de que Dios nos conteste y de esperar en Él y confiar en sus promesas. Pero cuando la palabra nos desafía, nos exhorta a la obediencia, esos temas a veces no venden tanto. Esos temas no se polarizan tanto. Pero el Espíritu Santo hoy trae esta palabra. Y si es para ti, recíbela. No cierres tu oído a la voz de Dios. Porque cuando Dios habla y le desobedecemos, no tenemos excusa para decir, Señor, es que yo no sabía que eso es desobediencia, que eso es malo. No tenemos excusa. Y no pretendamos entonces, como dice este aspecto que estamos viendo, no pretendamos minimizar el asunto, diciendo, no es tan serio la cosa, esto no es para tanto, y nos acostamos y nos relajamos y pretendemos seguir la vida con normalidad como si nada pasara, cuando en realidad es serio la decisión que tomamos. Es grave la decisión que tomamos, porque decirle que no a Dios es lo peor que podemos hacer. Por eso Jesús se lamentó por Israel y dijo, vea la figura que pone, como esa gallina que pone los polluelos bajo sus alas. Así yo quería tenerlos, pero ustedes se me salían por aquí, se me iban para allá. No quieres. Yo no sé cuántas veces estás saliéndote de las alas protectoras del Señor, pero estoy seguro de algo: las complicaciones, las dificultades tan graves en las que a veces nos vemos envueltos son producto de nuestra desobediencia, son consecuencia de nuestras propias acciones. ¿Cuántas veces vamos a seguir negando que estamos mal? ¿Cuántas veces vamos a seguir negándonos a lo que Dios quiere que hagamos? ¿Qué te ha dicho el Señor en los últimos días? ¿Sabe? Yo no acostumbro estar dándole palabras así a todo mundo, si no estoy con la convicción de que es algo que Dios ha puesto en mí para dar. Y me ha pasado ocasiones, como una vez que llegó una señora y me esperó al final del culto y me dijo, pastor, aquí lo estoy esperando porque Dios me dijo que usted tiene una palabra para mí, así que suélteme esa palabra. Y yo le dije muy sinceramente, hermana, Dios no me ha dicho nada para ti ahorita específicamente, pero te pregunto, ¿qué ha hablado el Señor en los últimos 3 sermones aquí de la iglesia? ¿Estuviste el domingo pasado? ¿Estuviste el antepasado? ¿Estuviste el otro? ¿Prestaste atención qué dijo el Señor? ¿Te acuerdas qué habló el Señor? Porque a la de menos, esa voz que estás esperando ya fue dicha, pero no quisiste recibirla. Porque así somos. Nos gusta el emocionalismo, nos gusta, así te dice el Señor, y sobre todo si lo que nos van a declarar es todo bueno.
Pero quizás hay algo más bueno aún, que es la misericordia con la que Dios está atrayéndonos bajo sus alas de amor y llamándonos para restaurarnos. Y por eso nos exhorta. Porque quiere sacarnos de esa vida, de esa condición, de esa tempestad que se ha venido sobre nosotros. Porque tuvimos el atrevimiento de decirle que no. Gloria sea al Señor. Dice el verso 6, Jonás 1:6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Imagínese, el patrón de la nave se va y le dice: a ver, levántese, dormilón, clámele a Dios. No está viendo qué tormenta, no está viendo qué tempestad. Porque déjeme apuntar aquí algo muy interesante que ocurre. Así como Dios a veces utiliza las dificultades, las crisis, las grandes tempestades para que reaccionemos y miremos a Él, también Dios usa las personas para que nosotros reaccionemos. Mire, si Dios usó un burro en el Antiguo Testamento para hablarle a un profeta, Dios usa las personas también para que reaccionemos. Mi oración personal, mi oración constante, yo siempre le digo al Señor: úsame, Señor, permíteme ser un contacto divino para las personas. Que cuando la gente hable conmigo, que cuando la gente interactúe conmigo, pueda recibir, Señor, algo de parte tuya que les haga reaccionar, si es que lo necesitan. Esa es mi oración por la iglesia. Yo no quiero entretenerle aquí 40 minutos y hacerle pasar un buen rato con un sermón agradable, porque si no, entonces me preparo un monólogo y lleno unos cuantos chistes y hago cosas ahí para entretenerle. Mi compromiso, mi llamado delante de Dios como pastor es a estar dispuesto, a estar sometido a Dios para que Él pueda usarme como un instrumento. Y Dios usa a las personas, y no solo la iglesia. Dios usa muchas veces a ese vecino que tal vez nunca le hablabas, ese día te habló, algo te dijo. Dios usa a tu esposo, a tu esposa. Dios usa tal vez a un jefe, a un amigo, a un hermano en Cristo, al liderazgo de la iglesia, para que reaccionemos cuando le hemos dicho no a Dios. Claro que sí. Y este hombre, no dice su nombre, no sabemos quién era, nada más que era el que mandaba ahí en el barco, toma el tiempo y sabe, le dice: a ver, levántese, dormilón. No está viendo qué tempestad, no se está dando cuenta. Deje de minimizar el asunto, esto es grave, esto es serio. Y le usa para que Jonás reaccione, entre en sí. Eso es lo que pretendemos quienes servimos al Señor en el ministerio de la palabra. No de aquí para allá, no, incluidos nosotros, porque somos los primeros que recibimos el mensaje. Pero si usted escucha y ha escuchado durante tanto tiempo sermones como estos en nuestra congregación, es porque ese es el compromiso que hay delante de Dios. Hebreos 13, el versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y dice el 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Quienes servimos, ministramos la palabra, tendremos que dar cuenta al Señor. Y por eso tenemos este compromiso de traer mensajes como este que exhortan, para que reaccionemos, para que aquellos que necesitan reaccionar miren a Dios, no al líder, no al pastor, no, a Dios y a su palabra.
Dios usó a este hombre, jefe de este barco, para hacer entrar en razón a Jonás, para espabilarlo, para pellizcarlo, para decirle levántese, esto es serio. Cuando Dios use personas, sé humilde, seamos humildes, no endurezcamos el corazón. Dijo Girafales, solo una vez me equivoqué cuando pretendí estar equivocado. Hay gente que cree que nunca se equivoca, que todo lo hace perfecto. Y cuando alguien les menciona algo sobre esa falta, endurecen su corazón en vez de reaccionar más bien para bendición. Que Dios nos ayude. Que Dios me ayude. A mí, a mi familia, a ti, a tu familia, a todos. A ser lo suficientemente humildes para reaccionar cuando Dios nos hable y utilice dificultades, tormentas o personas para hablarnos. Dice el verso 7, Jonás 1:7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Porque tarde que temprano Dios saca a la luz nuestra culpa. Todo sale a la luz. Todo sale a la luz. No crea que nos vamos a ir así tan libres, tan sencillamente a seguir viviendo una vida en desobediencia, a seguir diciéndole no a Dios y nadie se dio cuenta, y nunca nadie se da cuenta. Si nadie se ha dado cuenta, es solo por la misericordia de Dios que aún no lo ha traído a evidencia. Pero dice Lucas 12, versículo 1, Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, este es Jesús hablando, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Dios no avergüenza a nadie. Dios no tiene la intención de avergonzar a nadie. Pero si estamos en rebeldía, si estamos en desobediencia, una de las consecuencias propias de nuestro accionar es que tarde que temprano llega el momento en que queda en evidencia nuestro accionar. Sale a la luz nuestra falta. No nos esperemos a quedar en evidencia. No nos esperemos a que sea evidente para todos nuestra desobediencia. Aferrémonos a la misericordia de Dios, que está al alcance de todos nosotros. Dice el versículo 11, Jonás 1:11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se ha embravecido más y más. Y él les respondió, tomadme y echadme al mar, y se os aquietará. Me parece interesante la respuesta de Jonás, porque cuando le decimos que no al Señor, el orgullo se manifiesta a veces con una actitud que los que somos líderes de iglesia lo hemos visto muchas veces: la autodisciplina, el autocastigo. ¿Sabe? Hay gente que prefiere disciplinarse solo, castigarse solo, que arrepentirse y humillarse delante de Dios y pedirle perdón. Entonces se castigan solos. Prefieren, si están sirviendo al Señor, dejo de servirle y me voy y me retiro de la iglesia. Jonás, cuando le preguntan ¿qué hacemos para que esto se calme? Ya salió evidencia que es tu culpa. Jonás no dice, déjeme arrepentirme, voy a clamarle a Dios, voy a pedirle perdón y que nos salve. No, él dice, écheme al mar. Y hay gente que solita se echa al mar, porque nos llenamos de tanto orgullo ante nuestra rebeldía, ante nuestra desobediencia, que preferimos ponernos nosotros mismos las propias consecuencias.
que venir a Dios para que sea Él el que determine si hay juicio, si hay castigo, o si hay gracia para nosotros. Que sea Dios, no nosotros mismos. No nosotros mismos. Dice el verso 17: pero Jehová tenía preparado un gran pez. Jonás no contaba, no entendía, estaba cegado por su desobediencia, por su orgullo, por muchas cosas. Y hasta ese momento él no entendía aún que Dios, su voluntad no era destruirle. Dios no es como a veces lo ponen, ¿verdad? En algunas fábulas y películas, ¿verdad? Un viejito, barba larga, sentado en una nube con un trono en la mano, con un rayo en la mano, perdón. ¿A quién se lo pego? Y le mando el rayo a aquel. Dios quiere restaurar vidas, Dios quiere levantar, Dios quiere hacer nuevas todas las cosas. Él vino a reconciliar el mundo y a reconciliarlo todo con Dios. Y grande es su misericordia, bendito sea su nombre. Lamentaciones capítulo 3 dice en el verso 22 que por sus misericordias no hemos sido consumidos, solo por eso, porque grande es la misericordia del Señor. Y me llama la atención que dice que Dios tenía preparado un gran pez. Dios tenía ya el plan listo para actuar en la vida de Jonás. No crea que Dios esto lo tomó por sorpresa, no. Dios sabía que Jonás necesitaba esa restauración. Dice el Salmo 51. Salmo 51. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué lindo cuando uno llega con un corazón contrito, con un corazón humillado. Dios tenía preparado ese gran pez, porque dentro del vientre de ese gran pez, Jonás por fin iba a dejar su orgullo, iba a dejar la dureza de su corazón, iba a dejar de minimizar las cosas, iba a prestar atención a todas las veces que Dios usó algo o a alguien para llamarle la atención, y por fin iba a decir: Señor, aquí estoy, hablemos, ahora sí. Escúchame, perdóname. Tal vez necesitas tomar esa decisión hoy mismo. Tal vez este espacio, este video, sea el gran pez que Dios tenía preparado para ti, para que reaccionaras. O tal vez esto apenas sea un aviso de algo más grande que te viene a tu vida si no reaccionas. Vea qué lindo como en el capítulo 2 vemos cómo ora Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente. Todas tus ondas, tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Me acordé de Jehová. Eso es arrepentimiento. Cuando nosotros reconocemos que le hemos dicho no a Dios, que hemos actuado en desobediencia, en rebeldía, cuando nos humillamos, cuando oramos a Dios y cuando le decimos: Señor, hoy me acuerdo de tu voluntad, y nos arrepentimos genuinamente y nos humillamos, ¿qué pasa? Dice:
y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando hay arrepentimiento, cuando hay humillación, la oración llega a Dios. Y si hoy nos arrepentimos, y si hoy nos humillamos, y si hoy le pedimos perdón, esa oración, créalo, llega a Dios, al Dios de misericordia, al Dios de oportunidades, al Dios que levanta, al Dios que transforma las vidas, al Dios que renueva, al Dios único y verdadero que tiene planes gloriosos para nosotros, que son de vida, de bendición, y no de muerte ni destrucción. Pero quiero terminar con esto, que no podemos dejar de lado. Porque pudiéramos aquí apagar y vámonos, y dejarlo solo en que me arrepentí y pedí perdón. Pero observe conmigo el verso 9, Jonás 2:9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Pagaré lo que prometí. Eso se llama cumplimiento. Eso se llama compromiso. Eso es ese acto de reconocimiento donde decimos, sí, Señor, me arrepiento, te pido perdón y todo, pero de aquí en adelante quiero demostrarte una vida de obediencia. Y es más, si aún tengo tiempo de hacer lo que me pediste y te dije que no, déjame cumplirlo, Señor. Y Dios nos dará la oportunidad de cumplirlo, porque Él es bueno. Le invito, por último, a que saque un tiempito, si puede esta noche o en un momento donde tenga esa comunión con el Señor, esa intimidad con Dios, apartado del ruido y demás. Lea, por favor, Deuteronomio capítulo 28. Porque ahí están todas las bendiciones que vienen a través de la obediencia. Cuando nosotros le decimos no al Señor, debemos reaccionar, debemos arrepentirnos, debemos cambiar nuestra actitud para agradar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la obediencia es lo mejor. Vienen grandes bendiciones a los hijos obedientes. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu exhortación. Tomamos lo que es de edificación y lo que es para nosotros, Señor. Si hay algo que no tiene sentido, Señor, lo desechamos y nos comprometemos, Señor, a responder a tu llamado. Queremos ser siempre hijos obedientes y nunca más volverte a decir que no si lo hemos hecho. Porque cuando tú pides algo, siempre es para bendición. Y no hay bendición más grande que el fruto de la obediencia. Sigue ministrando, Espíritu Santo. Cada persona, cada vida, cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada familiar que ha recibido este mensaje y sigue cumpliendo el propósito por el cual ha sido entregado. Toda la gloria es para ti, Señor, por siempre y siempre. Amén y amén. Dios le continúe bendiciendo. Hasta pronto.